Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria. Reto donde estamos leyendo toda la palabra de Dios en este año. Hasta el día de hoy el Señor nos ha favorecido y por su voluntad seguimos día a día leyendo su palabra. Hoy vamos a leer 2 capítulos del libro de Mateo. Estaremos recordando por medio de unos pequeños resúmenes lo que leímos el día de ayer, pero antes vamos a presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por tu santa voluntad. Estamos aquí, Señor, leyendo tu palabra todos los días. Gracias, Señor, porque nos favoreces con este maravilloso privilegio. Gracias, Señor, porque cada día nos envías la presencia del Espíritu Santo para capacitarnos al entender tu santa palabra cuando la leemos. Porque no queremos ser solamente oidores, sino queremos aplicar tu santa palabra. Aplicarla de forma que se refleje en nuestras vidas, que leemos tu palabra, que estamos aprendiendo y que ponemos por obra todo lo que leemos. Queremos, Señor, ser reflejo para otras personas, inspirar a otras personas, Señor, para que también te conozcan un poquito más por medio de la lectura de tu santa palabra. Gracias, Señor, por utilizarme para difundir tu mensaje. Gracias, Señor, por fortalecerme para traer día a día este contenido. Y te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nos favorezcas hoy también con la presencia del Espíritu Santo para poder entender todo lo que leamos. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos en el capítulo 22 que Jesús cuenta la parábola del banquete de bodas. También vimos que los fariseos y saduceos lo cuestionan sobre el impuesto, la resurrección y el mayor mandamiento. En el capítulo 23 leímos que Jesús pronuncia una serie de ayes contra los fariseos y maestros de la ley, criticando su hipocresía y su falta de justicia y misericordia. Y finalmente ayer en el capítulo 24 leímos que Jesús describe los eventos del fin de los tiempos, la persecución y su segunda venida. Advierte a sus discípulos que estén vigilantes. Esto también es una advertencia para todos nosotros. Hoy vamos a continuar la lectura a partir del capítulo 25. Utilizando nuestra guía de estudio bíblico estaremos subrayando todo aquello que podamos aprender. Recuerden que esta guía es gratis y la pueden descargar en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Los enlaces a estos sitios y a todos los lugares donde ustedes pueden descargar muchos recursos bíblicos los tienen en la información de este video. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 25 del libro de Mateo, seguimos la lectura y luego resumiremos lo que hemos leído. San Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo 26. El complot contra Jesús. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo:
¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. La cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, Maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 25 leemos que continúa el discurso del Monte de los Olivos, en este caso centrado en el tema de la segunda venida de Cristo. Comienza Jesús contando la parábola de las 10 vírgenes que salen a recibir a su esposo, refiriéndose simbólicamente a la segunda venida de Cristo. 5 de ellas son prudentes y llevan aceite extra para mantener sus lámparas encendidas durante la espera. Las otras 5 son insensatas y no llevan el aceite suficiente. Mientras esperan, todas se duermen, pero cuando llega el esposo, las vírgenes prudentes están preparadas y entran a la boda, mientras las insensatas se quedan fuera por haber ido a buscar aceite muy tarde. Esta parábola nos enseña la importancia de estar preparados y vigilar mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ya que no conocemos ni el día ni la hora. Versículo 1 al 13. Leemos también la segunda parábola, donde un hombre entrega sus bienes a sus siervos, a quienes les da según sus capacidades diferentes talentos. Los 2 primeros invirtieron lo que el hombre les entregó y lo duplicaron.
Pero el tercer siervo, por miedo, no lo invirtió, lo enterró y no produjo nada. El Señor elogió a los dos primeros por su fidelidad y les recompensó. Al tercero lo reprendió por ser negligente. Le quita lo poco que tenía y se lo dio al que tenía más. Nos enseña a administrar bien los talentos y dones que Dios nos da, ya sean espirituales, materiales o las oportunidades que tengamos de servir. Versículo 14 al 30. Ahora leemos una visión profética del juicio final. Jesús describe su regreso en gloria, como se sentará en su trono del juicio y él separará a los justos de los malvados, tomando en cuenta su amor demostrado hacia los necesitados, como a los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los presos. Los justos que han ayudado a estas personas han ayudado al mismo Jesús. Serán recompensados con la vida eterna, pero los que no lo han hecho, es decir, los malvados, serán condenados al castigo eterno. La fe debe manifestarse en compasión y servicio a los demás. Debemos practicar la justicia, el amor y la misericordia. Versículo 31 al 46. El capítulo 26 del libro de Mateo relata los eventos que preceden a la crucifixión de Jesús. Al terminar de enseñar, Jesús anuncia a sus discípulos que será entregado para ser crucificado en la Pascua. Al mismo tiempo, los principales sacerdotes y ancianos se reúnen en secreto para tomar en arresto y ejecutar a Jesús, cumpliéndose así las profecías de su muerte. Versículo 1 al 5. Jesús es ungido por una mujer en Betania con un costoso perfume que los discípulos creen que es un desperdicio porque pudieron haberlo vendido. Jesús explica que eso es una preparación para su sepultura. Versículos 6 al 13. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, hace un acuerdo con los sacerdotes para entregarles a Jesús por 30 piezas de plata. Versículo 14 al 16. Si ustedes recuerdan, el tema de las 30 piezas de plata lo vimos en Zacarías, que era el valor de un esclavo. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, a quienes dio instrucciones precisas sobre dónde deben prepararla. Durante la comida anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Jesús instituye la cena del Señor al partir el pan y ofrecer la copa, explicando que el pan es su cuerpo y la copa es su sangre, que es derramada para el perdón de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto. Versículo 17 al 30. Después de la cena, Jesús dice a sus discípulos que esa noche lo abandonarán. Pedro, muy convencido, afirma que aunque le amenacen, no lo dejará. Jesús predice que antes de que cante el gallo lo habrá negado 3 veces. Versículo 31 al 35. Jesús fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos a orar. Angustiado profundamente, Jesús se aparta para orar solo y pedirle a su Padre que, si es posible, le libre de beber esa copa. Ya habíamos visto metafóricamente que la copa quería decir el sufrimiento. Pero a pesar de estar orando para que el Señor lo libre de beber esa copa, también Jesús se somete a la voluntad de Dios. Como vemos aquí, Jesús ora de acuerdo a su necesidad en ese momento. Como ven, no tiene nada que ver con el Padre Nuestro. Por lo tanto, una vez más, un ejemplo más, vemos que el Padre Nuestro no es aplicable en todo momento. Que orar un Padre Nuestro o hacer repeticiones de esta misma oración no es adecuado en todo momento. Seguimos. 3 veces vuelve Jesús a ver a sus discípulos, lamentándose verles que no han podido velar con él ni siquiera una hora, porque se han quedado dormidos. A pesar del intenso sufrimiento, Jesús acepta su papel en el plan de redención. Versículo 36 al 46. Judas llega al huerto con una multitud armada y lo identifica con un beso. Muchos pueden decir cómo es que no reconocía a Jesús. Jesús se vestía igual que los demás, por lo tanto, por esa razón tuvo Judas que identificarle con un beso. Jesús es arrestado y uno de sus discípulos, según el libro de Juan, fue Pedro, le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le reprende para que no entorpezca lo que debe suceder para que se cumplan las escrituras.
Así que Jesús restauró la oreja de este siervo y el resto de discípulos huyeron. Versículo 47 al 56. Jesús es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los líderes religiosos buscan falsos testimonios para condenarlo. Finalmente, 2 testigos declaran que Jesús dijo que podría destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Jesús confirma que lo dijo y lo acusan de blasfemia, condenándolo a la muerte. Jesús es golpeado y burlado. Versículos 57 al 68. Lo de reconstruirlo en 3 días estaba refiriéndose, por supuesto, a su resurrección. Mientras Jesús era juzgado, Pedro está fuera en el patio y 3 veces es confrontado por varias personas que lo identifican como seguidor de Jesús. Pedro lo niega 3 veces como lo había profetizado Jesús. Al oír cantar al gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Versículo 69 al 75. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos leer un día más su santa palabra. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, toda honra, todo loor, todo honor es para ti, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos permites este maravilloso privilegio que es leer tu santa palabra, para conocerte a ti, Dios, para conocer cómo Cristo entregó su vida por nosotros, para que así lo valoremos, amado Padre. Gracias por todo lo que nos enseñas en cada día que leemos tu santa palabra. Ayúdanos a poner por obra todo lo que nos pide tu palabra. Queremos ser hijos obedientes. Queremos ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores. Ayúdanos y pon en nuestro corazón disposición para hacerlo. Queremos que podamos inspirar a otras personas que seguir y leer y poner por obra tu palabra es de beneficio para nosotros. Amado Padre, gracias por el día de hoy, por lo que has hecho por nosotros hasta hoy, y te ruego que nos fortalezcas para continuar y terminar este reto de leer toda tu santa palabra en este año. Te ruego, Señor, que tu fortaleza sea física y espiritual, que pongas diligencia en nuestras manos, que nos ayudes a ponerte primero en nuestras vidas, para que no tengamos la excusa de que podemos hacer otras cosas en vez de venir a leer tu palabra. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra de Dios un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Hasta la próxima.